Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Hola, bienvenidos al episodio número 43 de Economics Café. En este podcast analizamos la actualidad sobre la economía y los seguros junto a Mapfre Economics y a expertos invitados. Hoy queremos hablar de una región que es fundamental para Mapfre, Latinoamérica. Una región que arranca este año 2024 con una serie de vicisitudes que queremos analizar en profundidad. Queremos ver, después de unos años en los que Latinoamérica ha ido creciendo económicamente por debajo del potencial, ¿cómo va a ser capaz de evolucionar en este 2024? ¿Cómo le van a afectar el contexto actual geopolítico, la evolución de los tipos de interés, la inflación y algunos otros fenómenos como pueden ser incluso meteorológicos como el Niño que estamos viviendo este año y que puede tener un impacto en la región? Para analizar todo ello, hoy contamos con dos invitados. Por un lado, está con nosotros Stanis del Campo. Stanis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Stanis es director de inversiones de Mapfre AM en Latinoamérica. Tiene más de 15 años de experiencia como analista de finanzas y responsable de inversiones para entidades aseguradoras. En Mapfre lleva 10 años, ha sido gerente de inversiones en Mapfre Argentina y desde 2021 coordina y supervisa la gestión de las inversiones de 15 mercados de Mapfre en la región. También está con nosotros desde México Manuel Aguilera. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Manuel es director general de Mapfre Economics, ha sido durante muchos años presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México, además de presidente del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la OCDE y presidente de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, entre otras muchas responsabilidades. Vamos a empezar contigo, Manuel, porque estos días justo acabáis de presentar el informe Panorama de Mapfre Economics, que tiene una actualización trimestral, pero tiene también una presentación con carácter anual que acabamos de hacer estos días, donde se ha divulgado esas previsiones macroeconómicas del Servicio de Estudios de Mapfre a nivel mundial y que contiene también un apartado específico para la evolución de Latinoamérica. ¿Cómo se presenta este 2024 para la región? Bueno, mira, como lo señalamos en el informe al que te refieres, vemos que 2024 será seguramente y principios de 2025 el momento del aterrizaje del ciclo económico que hemos estado viviendo. Todo parece indicar, y ese es nuestro escenario base, en nuestra visión central, que será un aterrizaje relativamente suave. No obstante, lo que prevemos nosotros que ocurra durante el 2024 es todavía un debilitamiento mayor de la actividad económica a nivel global, fundamentalmente por el efecto en algunos mercados con cierto rezago de la política monetaria restrictiva que se ha puesto en práctica para contener a la inflación y que tendrá sus efectos en términos de dinamismo de la actividad económica, la cual vemos, insisto, que se debilitará durante lo que resta de 2024 y quizás ya a finales de este año o principios de 2025 empecemos a ver una reactivación en términos de actividad. Desde el punto de vista de inflación, pues digamos que es la contrapartida del efecto de la política monetaria. Vemos una tendencia claramente decreciente de la inflación a nivel global y en las principales economías. Sin embargo, con la característica de que, digamos, el mayor efecto en la reducción de la dinámica de crecimiento de los precios ha venido por el lado de los factores de la oferta hasta ahora, y en la medida que se va transmitiendo la política monetaria empieza a afectar a los factores de demanda. Sin embargo, este rezago, digamos, en la transmisión de la política monetaria a lo largo de 2023 trajo consigo un fortalecimiento de factores por el lado de la demanda que está generando que la inflación empiece a mostrar cierta dificultad para reducir a niveles mayores de los que se encuentra ahora. No quiere decir, y no lo vemos nosotros hacia adelante, que vayamos a tener un episodio
de alta inflación durante mucho tiempo, sino que será más difícil de lo originalmente anticipado llegar a los objetivos de los bancos centrales en términos de inflación. Esto lo vemos hacia finales de este año o principios del 2025 para la mayor parte de las economías del mundo. Ahora, América Latina en este contexto pues sigue mostrando una tendencia que ya observábamos desde el final de la pandemia, una tendencia en la que se ha ido perdiendo el dinamismo de la actividad económica en la región y poco a poco se aproxima, digamos, a las tasas de crecimiento inerciales, más estructurales que ha observado la región a lo largo de los últimos años. Estamos previendo para 2024 un crecimiento de América Latina en torno al 1,4% comparado contra el 2,3% del crecimiento económico global. Y lo mismo que ocurre con la economía global, que para 2025 recuperará algo más de fuerza con un crecimiento de 2,6%. La economía de América Latina pensamos que también tendrá una recuperación con un crecimiento del 2,2% en el 2025. Pero como ustedes ven, estamos hablando todavía de niveles de crecimiento que están más o menos dentro de estos valores de crecimiento inercial de la región que están en torno al 2%. Un dato interesante que se desprende del análisis del informe respecto a América Latina es la contribución que está teniendo el crecimiento económico global. En 2023, de acuerdo con nuestras estimaciones, América Latina habrá contribuido con el 5% del crecimiento económico del mundo y para 2024, por este efecto que acabo de señalar, prevemos que esta contribución se reduzca al 3%, donde el protagonismo a nivel global lo tienen China y las economías de Asia emergente, que estarán contribuyendo con más del 60%, tanto en la estimación de 2023 como en la previsión de 2024 del crecimiento económico del mundo. Dentro de América Latina hay claramente dos grupos de países en términos generales. Digamos, las grandes economías, México, Brasil, Colombia, Chile, Perú. No incluyo aquí Argentina porque es un caso especial, aunque es una gran economía de la región, que estarán creciendo más o menos en esta cota en torno al 2%, este crecimiento inercial estructural de la región, y eso un poco determina que toda la región tenga esa dinámica de crecimiento. Y otro grupo de países más pequeños, los centroamericanos, con la excepción solamente de El Salvador, y en Sudamérica quizás incluiría a Paraguay, que son economías que estarán creciendo este año y el 2025 en cotas superiores al 3%. Se trata, sin embargo, de economías pues, relativamente pequeñas, que con estas tasas de crecimiento un poco mayores, digamos, nos muestran cómo hay una tendencia de convergencia que poco a poco se da dentro de las desigualdades de la región hacia niveles de ingreso per cápita mayor en estos países que tradicionalmente tienen ingresos per cápita menores. En síntesis, pues la región recobrará en 2024 y 2025 un poco el nivel de dinamismo económico que ha tenido históricamente y hacen falta, y quizás haya oportunidad de comentarlo a lo largo de este podcast, otro tipo de medidas, otro tipo de acciones para lograr que la economía de América Latina logre dinámicas de crecimiento muy superiores a las que ha observado históricamente y que tendrá en estos 2 años, que la pudieran colocar en una posición más parecida a la que están teniendo otros mercados emergentes como los asiáticos. Muy bien, pues luego hablamos de esas acciones u oportunidades que podrían surgir para reactivar el crecimiento, porque la verdad es que, como lo describía Manuel Stanis, la perspectiva es de un crecimiento débil y con una contribución limitada al crecimiento mundial. Manuel ha introducido ya algunos factores como el tema de la inflación, la política monetaria. ¿Cuáles son, a tu juicio, Stanis, las principales amenazas ahora mismo para el crecimiento en Latinoamérica? Sí. La verdad que gracias, Manuel, por la explicación, el detalle. Agregaría quizá el tema de las elecciones presidenciales en lo que va a ser la región este año, que son más de 7 países, más Estados Unidos, ¿no?, que va a tener elecciones en noviembre. También el tema geopolítico, que últimamente viene al alza. Y el tercer tema que agregaría es el tema de crecimiento en China, ¿no? Sobre el primer punto de las elecciones presidenciales, más allá de las distintas casuísticas de cada país, lo que siempre vemos ahí es mayor volatilidad, mayor necesidad o cobertura en los portafolios de inversión hacia moneda dura, hacia divisa o dólar, mayores movimientos de tipo de cambio, que todo eso lleva a que haya más volatilidad y también que se reduzca un poco la
la fluidez en la toma de decisiones y en proyectos de inversión en la economía real, ¿no? Y eso que impacte un poco en el crecimiento. Y quizá un punto más para destacar, el tema de China, que no es menor para nuestra región, que están empezando a hacer medidas para que el crecimiento pueda volver a continuar la senda que tenían más alcista anterior, como por ejemplo han reducido un tipo de interés para los bancos para que puedan tener mayor liquidez o prestar mayor dinero. Y se está hablando esta semana de que quieren hacer como un programa de recompra de acciones de empresas chinas que cotizan en los mercados más grandes, de alrededor de casi 270 billones de dólares, que eso debería impactar un poco en los precios. Y vemos como esos tres factores que podrían llegar a impactar en el crecimiento o en la volatilidad de nuestras economías de Latinoamérica, ¿no? Vale, pues ahora te pregunto también cómo pueden impactar estos factores en la evolución de los mercados en Latinoamérica, pero antes, Manuel, por entrar un poquito más en detalle en esos factores que están condicionando la evolución del crecimiento, hablabas de la inflación y de la política monetaria. Lo cierto es que algunos países de la región están muy adelantados en el ciclo con respecto incluso a las grandes economías desarrolladas, porque hay países como Chile, por ejemplo, que empezaron a subir los tipos de forma agresiva antes que la Reserva Federal de Estados Unidos y también ya se han adelantado empezando este año pasado a bajar los tipos en más de 3 puntos. ¿Cómo puede evolucionar en ese sentido a tu juicio la política monetaria y cómo puede afectar esto al crecimiento? ¿Crees que van a ser capaces de reconducir la inflación y permitir una reactivación del crecimiento o esto todavía está rodeado de incertidumbres? Mira, yo creo que hay un enorme espectro de incertidumbre todavía respecto a este tema. Efectivamente, como tú dices, la mayor parte de los bancos centrales en América Latina, algunos incluso casi con un año de anticipación a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo, empezaron el ciclo de restricción monetaria y van mucho más adelante que la Reserva Federal o que el BCE, y algunos, como el caso de Brasil o Chile, han empezado ya a reducir tipos de interés. Sin embargo, yo creo que va a ser un momento interesante desde el punto de vista de que aquí es donde se va a notar realmente el sesgo de los bancos centrales. Quizás no fue tan difícil tomar la decisión de cuándo subir o con qué velocidad subir los tipos de interés, como va a ser la decisión de cuándo comenzar a bajarlos, como en el caso de México, que no han comenzado todavía a bajar, o con qué velocidad reducirlos. Y aquí hay dos cuestiones importantes que yo creo que van a pesar en las decisiones de política monetaria en los principales bancos centrales de la región. El primero tiene que ver con el hecho de que es necesario afianzar el control de la inflación. Decía yo hace un momento que en muchas economías, y no es distinto en América Latina, los factores de demanda, los que tienen que ver con estos efectos de segunda ronda, por ejemplo, el impacto sobre los incrementos salariales o otros factores que están relacionados no con la oferta, se han ido fortaleciendo a lo largo de estos años, y digamos que la medicina para controlar esos factores de demanda es la política monetaria. Entonces, algunos bancos centrales, aunque ya han comenzado a bajar los tipos de interés, quizás hagan una bajada de tipos mucho más lenta de la que anticipamos si mantienen una visión, digamos, más ortodoxa, donde lo principal es controlar la inflación. Y aquí es importante recordar que los tipos de interés no son un objetivo en sí mismos, sino son un instrumento. Y son un instrumento esencialmente para combatir la inflación, no para estimular el crecimiento económico. Ese es, digamos, un efecto secundario que tiene el comportamiento de los tipos de interés. Pero básicamente su objetivo es ese, el controlar la inflación. Y en la medida que estos factores de demanda no se dan tan rápidamente, quizás lo que veamos en América Latina, aunque los bancos centrales vayan más adelantados en el ciclo monetario, sea un proceso de reducción de tipos de interés más lento de lo que anticipamos. Otra cuestión importante es que en materia de esto de política monetaria es que a veces, insisto, se tiene la impresión de que el instrumento de los tipos de interés es también un instrumento para estimular el crecimiento de la economía. Lo tiene, insisto, como resultado por lo que ya explicaba. Pero sobre todo en América Latina, a diferencia de los mercados desarrollados, el comportamiento de los tipos, si bien sí afecta el crecimiento económico, no es tan determinante como en economías
más desarrolladas, donde el acceso al crédito sí determina más fácilmente los volúmenes de inversión y de consumo. Los niveles de penetración del crédito en las economías emergentes, y así es en América Latina, es mucho menor que en las economías desarrolladas, y en esa medida la transmisión que tiene un entorno de altos tipos de interés sobre la reducción de la demanda agregada es menos importante que lo que ocurre en las economías más desarrolladas. Entonces, también por ese lado, pensando en bancos centrales con una visión menos ortodoxa, también habría que considerar que si la bajada de tipos de interés tiene como propósito el buscar el estímulo de la actividad económica, su efecto puede ser relativamente limitado y en contraposición puede tener un efecto muy desfavorable desde el punto de vista de no lograr un control estructural de la inflación. Y en base a este análisis que nos hacía Manuel Stanis, me gustaría preguntarte también cómo estáis llevando un poco la estrategia de inversión en Latinoamérica en este momento tan volátil, ¿no? A la hora de diseñar esa estrategia, renta fija, renta variable, materias primas, ¿cómo veis ahora mismo el mercado? Sí, la verdad que como decía Manuel, no va a ser un camino directo, ¿no?, hacia la baja de tipos de interés en la región. Y la región per se históricamente ha sido volátil, pero eso implica también que haya oportunidades, ¿no? Por ese lado, creemos que este año va a haber una emisión neta muy pequeña de bonos a nivel de mercados emergentes y de Latinoamérica. Si bien a nivel de todas esas regiones se habla de alrededor de 150 billones de dólares, pero si uno mira el efecto neto, digamos, restando las amortizaciones de los bonos y los cupones, solamente sería una emisión neta de 13 billones de dólares, que puntualmente sería Latinoamérica quien estaría emitiendo esa gran parte y más neutro EMEA o Asia. Con lo cual, creemos que es un monto de flujo pequeño para lo que es la región y que eso va a dar oportunidades a que ingresen más flujos a la región y por ende que empiece a haber ganancias de capital o subas de precios importantes en lo que es la renta fija, ¿no? No soy un experto en renta variable, pero actualmente están los índices del S&P o el Nasdaq en máximos y como decía Buffett, ¿no?, siempre es mejor ser codicioso cuando todos son temerarios y viceversa. Creo que es un buen escenario para la renta fija a nivel de Latinoamérica por el ciclo que estamos actual que comentaba Manuel, también de monetario, que eso va a dar oportunidades a las curvas. Y como estrategia de inversión, que lo hablamos con nuestras filiales y con nuestros equipos también especializados que tenemos en nuestra región, lo que buscamos es generar buenas alternativas de inversión con bajas de precio. Es decir, lo que quiero decir con esto es aprovechar los tipos de interés actuales que están para cubrir productos a largo plazo, mejorar los rendimientos de las carteras de inversión a largo plazo también. Y lo que sí buscamos es que se traten de situar en puntos de la curva específicos, o mejor dicho, que si ellos tuviesen un promedio de duración de un pasivo, que estén un poquito más largos, siempre y cuando estén dentro de la política de inversión corporativa, para ganar mayor exposición en plazo, ¿no? Es decir, un poquito más largo que lo que uno debería estar con su producto. Esto, al estar un poco más largo, generaría mayores diferencias, mayores subidas de precio en los activos que podemos tener en cartera y ahí captando este ciclo que va a ser emocionante este año, veremos, en los precios, ¿no?, y en las rentabilidades de las carteras para proteger los productos garantizados. Bueno, pues hay que dar ese análisis de la estrategia de inversión para la región. Me gustaría hacer también ahora foco, porque hemos hablado a nivel regional de Latinoamérica, pero foco en dos países. Y además coincide que son los dos países de origen de nuestros invitados. En primer lugar, en México, que ya habéis mencionado que está en año electoral, todavía no ha empezado además a bajar los tipos de interés. Si te parece contigo, Manuel, ¿cómo ves ahora mismo el 2024 para la economía mexicana? Bueno, vemos que va a ser un año en el que el crecimiento se va a mantener positivo. Estamos previendo un crecimiento en torno al 2% para el 2024 y el 2,1% para el 2025. Un crecimiento, sin embargo, menor al que se observó el año pasado, en buena medida pues, por el cambio en el entorno, la vinculación tan importante que tiene la economía mexicana con la economía de Estados Unidos y el crecimiento todavía débil de la economía estadounidense, pues determinarán una reducción un poco en el ritmo de crecimiento del país. Hay, sin embargo, digamos, algún factor que va a ayudar positivamente al crecimiento en 2024 y es precisamente las elecciones. En México
es un análisis estadístico, se puede ver cómo siempre los trimestres previos a la elección, que ocurrirá a mediados de este año, son trimestres en los que hay aumentos del ritmo de crecimiento económico, básicamente impulsados por aumentos en el consumo y también por aumentos en la inversión. Estos aumentos que están ligados al proceso electoral a través de mayores inversiones, mayores transferencias directas bajo la forma de subsidios, generan un estímulo a la actividad económica. Entonces, vemos eso, digamos, en la primera parte del año como un elemento que dinamizará la economía como resultado de un factor idiosincrático. En el segundo semestre del año, y también estadísticamente se demuestra, hay siempre un debilitamiento postelectoral del crecimiento económico y de las variables que lo integran, el consumo y la inversión, y prevemos que esto ocurrirá. Sin embargo, en el saldo del año tendríamos ese crecimiento en torno al 2%. No vemos que pueda haber un problema, digamos, de incertidumbre o de volatilidad derivado del proceso electoral, porque, como ocurre donde recuerdo, creo que hay 6 elecciones presidenciales en América Latina este año, de las cuales por lo menos en 4, y México es una de esas, digamos que las previsiones son que ganen los partidos que están actualmente gobernando estos países, lo cual pues genera de alguna manera cierta o corta un poco los niveles de incertidumbre respecto a cambios importantes en el enfoque económico. Por lo menos da certeza a los inversores de lo que van a enfrentar en cada una de estas economías. Quizás la incógnita en el caso particular de México, donde, insisto, lo más probable es que gane el partido que actualmente está en el poder, es si hubiera algún ajuste o algún replanteamiento de política económica, lo que no podrá saberse sino hasta la parte final del año. En materia de inflación, vemos también que la tendencia será acercarse hacia la banda objetivo del Banco Central. Pensamos que esto se podrá lograr quizás a finales de este año o principios del 2025. Vemos que la política monetaria será esencialmente ortodoxa, aunque sí prevemos a partir de la segunda mitad del año que los tipos de interés empiecen a bajar del nivel actual, que es relativamente alto, 11,25%, empiecen a bajar para irse acercando ya a los niveles, digamos, estructurales de tipo de interés en México, que debe estar en torno al 4,5 y 5,5%, que sería, digamos, un interés ya de una economía en funcionamiento sin presiones inflacionarias adicionales. Esta es en general la visión que tenemos sobre la economía mexicana, Juan. No sé si Stanis querrías añadir algo más sobre México. Solo 2 datos. Uno que comentaba Manuel, el tema de la inversión, que a mí me sorprendió, que la inversión actualmente está aproximadamente, corregime Manuel, en niveles del 25% del PIB, que es un dato histórico que no sucedía hace como 25 años. Y lo otro también que me sorprendió para bien es que creo que a principios del año pasado, 2023, México superó como principal importador de Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos importa como principal país a México y no a China, que lo superó después de, creo que 20 años, que ahí se ve un poco el efecto, ¿no? que se habla en el mercado del friendshoring o nearshoring, esto de estar cerca de Estados Unidos y contar con esas ventajas y del acuerdo de libre comercio, ¿no? Y a nivel mercado, vemos que la curva en dólares está bastante bien priceada, como decimos, que está en valor justo, y sobre todo lo que va a mirar mucho en mercado, que mucho lo comentó Manuel, también es cómo quedarán las mayorías en el Congreso, no solo obviamente la simple que ya está, sino si habría absoluta o no por el tema de reformas o no a sucederse. Y sigo contigo, Stanis, para hablar de tu país, de Argentina, que está dando sus primeros pasos la nueva administración de Milei. Desde el punto de vista de la inversión, ¿cómo ves al país? Bueno, pues no he visto alguna noticia positiva. Hemos visto como el FMI le concedía un nuevo tramo del préstamo de casi 5.000 millones de dólares. ¿Cómo está ahora mismo Argentina en ese sentido? La honestidad, tratar de ser lo más objetivo posible. A ver, lo que sí vemos en la mesa es que en 45 días de lo que va de la presidencia de Milei, por lo menos vemos 2 cosas, velocidad e intensidad. Velocidad porque hemos propuesto una ley y un decreto de necesidad de urgencia alrededor de 1.000 artículos que modifican muchas cuestiones o que intentarían modificar muchas cuestiones en
en niveles, digamos, sociales, comerciales, económicos, monetarios, financieros y demás. Y por otro lado, lo que es digamos, la intensidad es que ellos creen que, o por lo menos en mi opinión, que piensan que no tienen tiempo. Más allá que Milei siempre dice que no hay plata, lo cual es verdad, que tampoco hay tiempo. Es decir, quieren hacer rápidamente las reformas para no cometer quizá el error que tuvo la administración por ahí de Macri. Y en eso están bastante rápido intentando introducir cambios. Después uno puede estar de acuerdo o no de esos 1000 artículos, pero eso es otra cuestión. Pero por lo menos vemos que quieren hacer un cambio rápido. El tiempo dirá, y el Congreso también tiene que el partido Milei ir a hacer alianzas, porque tiene más o menos en promedio entre las cámaras un 25-28% de los votos, nada más, con lo cual tiene que salir sí o sí a buscar alianzas y no confrontar tanto. Y por el lado más financiero, hubo oportunidades en los bonos soberanos en dólares. La verdad que cotizan con paridades muy bajas del nivel de 25. Esto quiere decir que si un bono tiene que devolver 100 a vencimiento, cotizaban en 25 centavos o en 25 dólares cada 100. Y eso incluía, como que en ese precio estaban reestructuraciones fuertes, obligatorias en el futuro. Y los precios de esos bonos han subido alrededor de 50-60% en dólares. Ahora han bajado un poquito. Creemos que si vuelven a bajar un poco por algún ruido que pueda haber en el Congreso, que si se aprueban o no se aprueban algunas cuestiones, podrían tener buena perspectiva. Y lo que sí es importante, que comentabas muy bien, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que ellos buscan un acuerdo fuerte, un ajuste fuerte fiscal del 5%, de 5 puntos del PIB, que esperemos que lo logre. Argentina ha tenido muy pocas veces en 50 años de historia o 70 años de historia para atrás doble superávit fiscal el primario, creo que en 2 o 3 ocasiones en 70 años, por lo cual sería muy buen punto poder tener superávit. Y están empezando a recomprar dólares, que es lo que le falta a la economía argentina, a través del Banco Central, después de una devaluación que está llevando a alta inflación reprimida que había antes. Pero bueno, creemos que el mercado está en una situación de más de esperar y ver, tanto para inversión en economía real como inversiones financieras. Manuel, ¿tu visión sobre la perspectiva económica de Argentina? Mira, es difícil no estar de acuerdo con las medidas desde el punto de vista puramente de teoría económica que está tratando de implementar el nuevo gobierno en Argentina. Siempre un poco el espacio de incertidumbre se abre en términos de qué tan sencillo y qué tan rápido es posible implementar ajustes macroeconómicos del alcance de los que requiere la economía argentina. Como decía ahora Stanis, hablar de un ajuste fiscal de 5 puntos del PIB es un ajuste enorme y no es sencillo, no solamente desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, sino del impacto social que esto tiene, el que esto se pueda llevar a cabo en un periodo brevísimo como el que desafortunadamente tienen los periodos presidenciales en Argentina. Entonces, ese es un espacio, y bueno, de hecho la huelga general de ayer es una muestra de cómo pues habrá que enfrentar una serie de problemas desde el punto de vista de reacciones sociales a algunos de estos cambios. Y ahora hablamos solamente de la reacción que está teniendo el anuncio de los cambios, habrá que ver la reacción que tenga, el impacto físico que tengan los cambios. Otra cuestión es el tema de la inflación, que yo creo que además del efecto que el tipo de cambio tiene sobre la inflación, me parece que en el caso de Argentina la inflación ya no es esencialmente un fenómeno monetario, sino es un fenómeno mucho más estructural, que requiere de otro tipo de reformas, parte de las cuales están incluidas en este decreto que se sacó hace algunas semanas, pero que requiere de modificaciones mucho más estructurales para poder tener un control adecuado de la inflación en la Argentina. Es decir, no basta con subir tipos de interés para corregirla, aquí hay otro tipo de factores que no será sencillo llevar a cabo. Y el último, que yo creo que conspira un poco en contra de esta intención correcta de tratar de hacer ajustes macroeconómicos en el país, es el estridentismo, digamos, del gobierno, que yo creo que no abona al tratar de encontrar otros apoyos fuera del movimiento que llevó al presidente al poder y que son indispensables, como señalaba Stanis, para lograr implementar legal y prácticamente las reformas que la economía argentina necesita. Una última pregunta, se nos agota el tiempo, pero sí que quería terminar
nos gusta, con una nota un poco positiva para intentar lanzar un mensaje de optimismo a nuestros oyentes y espectadores. Ya se ha mencionado un poco de pasada a lo largo de la conversación, pero bueno, ¿alguna cuestión que os inspire optimismo o algunos elementos que pueden introducir una sorpresa positiva en este 2024? Se habla mucho de los cisnes negros, de todo lo que hemos visto estos años con la pandemia, las guerras, etcétera, pero hay veces que surgen también sorpresas positivas y que no se esperaba por parte del mercado y de los economistas. ¿Veis algún elemento en ese sentido que pudiera surgir este año en Latinoamérica? ¿Stanis? Pensándolo, siendo optimista, ¿no? Mirando el lado optimista, creo que si el escenario se da a que Estados Unidos, ya sea en marzo o junio, baje los tipos de interés y que quizá, no tanto como el mercado está esperando que sea más gradual, se dé más rápido, es decir, que haya un ajuste más fuerte de la economía, que quizá no es el escenario central del mercado financiero, ¿no? Creo que eso puede impactar positivamente en las materias primas, es decir, primero impactando en el dólar, ¿no? Bajando mucho el dólar con respecto a las otras monedas del mundo, después haciendo que los commodities puedan tener algún recorrido positivo, sobre todo el tema de metales, que para nuestra región es muy importante, ¿no? Hablamos de Chile, de Perú, de Argentina, de Brasil, y también algo también de Uruguay, lo que es agro, en estos países también. Creo que ahí puede haber una sorpresa positiva y sobre todo pensando en la transición energética y de energías renovables que va a demandar muchos metales, ¿no? Y después alguna oportunidad en renta fija, como puede ser de corto, muy corto plazo en Panamá o de mediano en Colombia. Manuel. Bueno, me cuesta trabajo ser tan optimista, pero porque así como pasa con los escenarios extremos en los que llevamos los factores de riesgo a situaciones de baja probabilidad, pues también un poco del otro lado es llevar factores optimistas que son factores de baja probabilidad. Yo creo tratando de ser un poco, tratando de ser optimista, pero concentrándonos en lo que pensamos que es el escenario central para América Latina, quizás, como dice Stanis, la sorpresa podría venir desde el punto de vista de que la economía en 2024 a nivel global, la economía de Estados Unidos, la economía china, tuvieran una actividad económica mayor de la que se prevé, bien sea por el efecto de las políticas fiscales que pudieran implementarse en ambos países o de una política monetaria un poco menos restrictiva, que generaran pues, una actividad económica que hiciera que el sector exterior tuviera un impacto positivo para la región, como decía Stanis, por ejemplo, en términos de materias primas para algunos de países que dependen esencialmente de este factor, o de otros, como el caso de México, que pudieran encontrar en su vinculación en las cadenas de producción global también alguna ventaja que aprovechar. Desafortunadamente, y aquí, perdón, Juan, pero debo dejar de ser optimista un momento, desafortunadamente son factores pues, muy coyunturales y muy de corto plazo que pueden generar ingresos importantes para las economías durante el periodo en el que estas coyunturas se mantengan. Siguen estando, y a mí nunca me dejo de decirlo, porque creo que es la clave, siguen estando los factores más estructurales que hacen que la economía de América Latina no nos dé una sorpresa positiva año con año y que tienen que ver con reformas de naturaleza mucho más estructural que permitan elevar la productividad, que bajen los niveles de informalidad laboral en la región y que en general reduzcan pues, la desigualdad, que es una fuente que siempre contiene el crecimiento de la demanda y del consumo en la región latinoamericana. Pero esperemos que también en esos factores estructurales, un día de estos, y ojalá sea pronto, América Latina nos dé una sorpresa agradable. Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que nos quedamos con una idea mucho más acertada y ajustada de cómo está la situación actual en Latinoamérica y cómo se presenta en lo económico y en la inversión para este 2024. Stanis del Campo, director de inversiones de Mapfre para Latinoamérica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias, Manuel. Manuel, como siempre, Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, como siempre es un placer aprender y escuchar contigo. Así es. No, gracias por la invitación y gracias también a Stanis por acompañarnos en este programa. Muy bien, pues seguimos con más conversaciones sobre la economía y los seguros aquí en Economics Café. Hasta ahora.